Aleluya, que Dios les bendiga a todos, qué alegría estar nuevamente conectados, listos para estudiar la palabra de Dios, para estudiar esta clase de seminario bíblico que estamos seguros va a ser de gran bendición. Un saludo a todos los que nos están sintonizando, de verdad, a todos los que están conectados, Dios me los bendiga. Espero que estén bien, espero que estén disfrutando este clima que ha estado, gracias a Dios, bien rico, bien delicioso. En algunas áreas no tan delicioso y no tan rico con esas granizadas que cayeron, ¿verdad? Y que a más de uno seguramente asustaron, pero estamos con bien, ¿verdad? Gracias a Dios, que eso es lo más importante. Y listos para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios online. Estamos seguros que va a ser de gran bendición esta clase. Dios les bendiga a todos, de verdad, de corazón. Qué alegría que estén aquí conectados. Hoy vamos a tener una clase muy importante. Vamos a estar estudiando acerca de la historia de la iglesia. Y déjenme decirle que cuando nosotros estudiamos este tema, finalmente logramos entender dónde nacen tantas cosas que hoy en día vemos y que no entendemos por qué es que existen, ¿verdad? Así es que bendiciones a todos los que están mandando saludos. Estoy viendo sus saludos, Dios me los bendiga. Qué alegría saber que están conectados aquí. Cada comentario que ponen aquí me aparece en la computadora y de verdad que me da mucha alegría, ¿verdad? Dios me los bendiga a todos. Me da mucha alegría que estén conectados, que tengan ese deseo de querer aprender más de la palabra de Dios, que unidos estemos a través del internet para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Recuerden que el seminario bíblico sigue. Vamos a estar ya reunidos de manera personal a partir del mes de julio con la ayuda de Dios y yo estoy seguro que no importa la cantidad de personas que vengamos, va a ser de gran bendición. Aparte de todo, vamos a tenerlo online también para aquellas personas que todavía no se animen a venir, no se pierdan todo lo que es la clase, el contenido. Y recuerden que ya casi estamos a punto de terminar esta clase, esta materia, ¿verdad? Ustedes tienen por ahí su calendario, revísenlo, ya nos faltan unas cuantas clases nada más para terminar esta materia y luego, si no me equivoco, seguimos con neumatología, ¿verdad? Y esa clase yo creo que sí debe de ser imperdible. Vamos a hablar todo acerca del Espíritu Santo. Estoy tratando de buscar por aquí mi calendario. Si alguien lo tiene y pone un comentario cuándo es que aquí está, ya lo encontré. Veamos Evangelio Sinóptico de Historia del Cristianismo. Vamos a arrancar ya sea el 9 de julio, que teníamos planeada una noche de adoración, y luego el 7 de julio, el 16, perdón, de julio, empezamos a neumatología. Vayan consiguiendo ya el libro, ya casi se termina esta clase, ¿verdad? Y para algunos la historia no les llama mucho la atención. A mí en lo personal es una de las materias que más me gusta. Pero aquellas personas más dedicadas y que les gusta más lo que es el estudio de la Biblia en sí, vamos a estudiar de manera específica todo lo relacionado a la persona más preciosa, la persona más hermosa que puede existir, que es el bendito y glorioso Espíritu Santo. Cómo se manifestó desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vamos a estudiar todo lo relacionado al Espíritu Santo a través de toda la Biblia, ¿ok? El libro que ustedes tienen ahí se llama El Espíritu Santo revelado en la Biblia y lo escribió Stanley Horton. Y ese libro, déjenme se los muestro, si me dan un poquito de tiempo, de espacio. Para decirles cuál es, para que ya vayan viendo la portada y que sepan más o menos qué libro es. Es este libro, déjenme se los muestro por ahí para que ustedes lo vean, así que se vea bien. El Espíritu Santo revelado en la Biblia. ¿Ok? Entonces váyanlo consiguiendo ya, no vaya a ser que se tarde.
vamos a ver desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en la vida cotidiana, en el pueblo de Israel, la nación de Israel, en los profetas, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, el Espíritu Santo en el ministerio de la iglesia, el Espíritu Santo en las demostraciones sobrenaturales y el Espíritu Santo en el ministerio de los creyentes. Así es que va a ser un tema espectacular cuando estudiemos acerca del Espíritu Santo. Cuando nosotros estudiemos esta materia, ya no va a haber, ¿cómo se los digo? Cuadros o todas esas cosas que hace la gente sin conocimiento y que son fingidas y que se le atribuyen al Espíritu Santo. En toda la Biblia nosotros vamos a ver la manifestación del Espíritu Santo, ¿ok? Así es que adelante, ánimo y vamos ya a lo que es la materia de estudio, pero no antes sin orar, sin pedirle a Dios por aquellas personas que están enfermas, por aquellos que estamos bien hasta ahorita, pero para que Dios nos cuide, nos guarde. Dios ha sido bueno, de verdad que sí. Hemos visto cómo la mano de Dios ha estado con sus hijos. Hemos visto a Dios como sanador, hemos visto el poder sobrenatural en la vida de nuestros hermanos, hemos visto que Dios tiene cuidado de los suyos. ¿Cuántos escriben por ahí un amén? Hemos visto en este tiempo que Dios es un Dios cumplidor de promesas y Él nos ha dicho: no temas, yo voy a estar contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, siempre te voy a ayudar, siempre te voy a cuidar, siempre te voy a proteger, siempre te voy a proveer. Y hemos visto en este tiempo que realmente así ha sido. Dios ha estado con nosotros, Dios nos ha proveído, Dios no nos ha dejado de su mano, Dios no nos ha abandonado ni nos va a abandonar. Él cuida de nosotros, Él cuida de sus hijos y por eso hoy me gustaría que eleváramos una oración de acción de gracias y también una oración pidiéndole a Dios que siga tomando el control de cada uno de nosotros, de la vida de cada uno de nuestros hermanos, porque estoy seguro que hoy más que nunca hemos visto a Dios obrar y hemos disfrutado de la grandeza del Dios tan fuerte y poderoso que tenemos. ¿Alguien puede escribir gloria a Dios por ahí? Escriba un gloria a Dios. Tenemos un Dios grande, un Dios poderoso. Hemos visto su grandeza. Yo estoy feliz, ¿verdad que sí? Yo no sé ustedes, pero cada día, el tan solo ver la luz de un nuevo día, el poderme levantar, el poder ver a mi familia, el poder hacer la obra del Señor, el poder servirle a Él, el poder llevar a cabo la misión que tenemos como cristianos, como hijos de Él, es algo de verdad que no tiene precio. Y por eso estoy alegre, usted tiene que estar alegre. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Amén. Así es que vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos muchas gracias por la bendición que nos da, Señor, de estar congregados en tu nombre a través de este live, bendito Dios. Hoy, con el corazón, Señor, queremos agradecerte tu amor, tu misericordia y tu bondad. No existen palabras, Señor, con las que podamos expresar la gratitud que hay en nuestros corazones. No existen palabras, Señor, para expresar el inmenso agradecimiento que hay en nuestras vidas porque tú cuidas de tus hijos, porque tú nos guardas, porque tú nos proteges, Señor, porque tú eres nuestro sanador, bendito Dios, porque tú eres, Señor, quien tiene el control de todas las cosas. Gracias por tu provisión diaria, gracias por tu cuidado, gracias por tu sanidad. Hoy clamamos, Señor, por cada cuerpo enfermo, Señor, para que pueda ser sanado por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Y por aquellos, Señor, que quizá no nos hemos enfermado o que quizás, Señor, ni cuenta nos dimos y ya hemos pasado por alguna situación, Señor, cuestión relacionada a este virus, te damos gracias por tu cuidado, Señor. Y te pedimos que sigas cuidando, que sigas guardando a los tuyos, Señor. Te damos toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Bueno, pues vamos a comenzar. Le pedimos al Señor que Dios nos hable, que Dios nos enseñe y que Dios toque nuestros corazones. Es mucha historia, para que a ustedes no se les haga aburrido. Yo voy a tratar de aplicar lo más que pueda. Vamos a ir, si no me equivoco, déjenme ver dónde estamos. Vamos a ir al capítulo 13, ¿verdad que sí? Capítulo 13,
Ahí abran sus libros en el capítulo 13, la iglesia medieval desde el 476 hasta 1453. Y vamos a ver el surgimiento del poder musulmán. Para aquellos que estuvieron leyendo el libro, se dieron cuenta de la conquista de lo que fue el Islam o los musulmanes, ¿verdad? Y que prácticamente acabaron con el poco cristianismo o con la poca vida que tenía el cristianismo con su conquista. Recuerden que la semana pasada nos quedamos en que el cristianismo fue perdiendo vitalidad, en que la esencia de la iglesia dejó de existir, en que era más importante la política, el poder, el gobierno, el título, el reconocimiento que cualquier otra cosa, dejando la doctrina básica y elemental de la cual nos dice la palabra de Dios que cuidemos, ¿verdad? Y que anhelemos como niños recién nacidos, ¿verdad? Esa leche espiritual no adulterada que es la palabra de Dios, y que debiendo ser nosotros ya maestros, que no tengamos necesidad de que se nos enseñe los primeros rudimentos, las enseñanzas básicas, sino que avanzáramos hacia la madurez espiritual. Parece que todo esto que está escrito en la Biblia se les olvidó por completo a los dirigentes, a los líderes en esa etapa, y la iglesia poco a poco fue perdiendo su fuerza, poco a poco fue perdiendo su vitalidad, poco a poco fue perdiendo su esencia, hasta que llegamos a la Reforma, ¿verdad? Entonces, parte de lo que contribuyó a este decaimiento de la iglesia fue el comienzo de lo que fue el islamismo, ¿verdad? El islam o los musulmanes. Y ahí dice, el movimiento que enseguida reclama nuestra atención es la religión y el imperio que Mahoma fundó al principio del siglo del sexto siglo, y que arrebató provincia tras provincia de los emperadores griegos de Constantinopla hasta su extinción final. ¿Okay? Ahora recuerden, Mahoma, muy importante, ellos no quieren que se les llame maometanos, mas sin embargo su líder principal del Islam, de los musulmanes, es Mahoma. Miren cómo surge todo. Eso trajo a la iglesia oriental a una sujeción que rayaba en la esclavitud, incluso amenazaba con la conquista de Europa. Después de 13 siglos, la fe maometana aún domina a más de 200 millones de personas, y en el continente de África sigue creciendo, ¿ok? Ustedes recordarán que nosotros tuvimos una serie de estudios bíblicos que todavía están en Facebook, en algún lugar tienen que estar ahí si ustedes quieren buscarlo y repasarlo, que le llamamos religiones, sectas y herejías. Nosotros dedicamos un jueves entero para hablar acerca del islamismo, acerca de los musulmanes, dónde se originó, quién fue su líder, cómo comenzó, etcétera. Me gustaría que lo revisen. Dimos las estadísticas y las cifras de cada religión importante. Hablamos de los musulmanes, hablamos de los budistas, hablamos de sectas, por ejemplo, los testigos de Jehová, la iglesia unitaria, hablamos de la iglesia adventista del séptimo día, hablamos de muchas religiones, ¿verdad? Importantes y sectas importantes. Incluso hablamos de la iglesia, la luz del mundo, que en ese preciso momento, cuando teníamos ese curso, salió el escándalo, ¿verdad? Entonces, me gustaría que vayan ahí. De hecho, pusimos hasta un video especial que resumía todo lo que creían o lo que creen los musulmanes. Sin más, vamos a ver el resumen del libro. Su fundador fue Mahoma, nacido en la Meca, Arabia, en el 570 después de Cristo. A los 40 años de edad, en el 1610, empezó su carrera como profeta y reformador. Al principio ganó discípulos lentamente, pero su causa creció lo suficiente para encontrar persecución. Huyó de la Meca en el 622 después de Cristo. Su fuga, la Egira, proporciona la fecha por la que se rige el calendario maometano. Tuvo éxito en poner bajo su religión y autoridad a las tribus árabes esparcidas y regresó a la Meca como conquistador. ¿Okay? Entonces, primero comienza como reformador y como profeta. ¿Okay? Mahoma, a sus 40 años, imagínense cuándo comenzó.
comienza a hablar acerca de supuestas revelaciones de parte de Dios, adquiere un grupo pequeño de seguidores, de discípulos, y a causa de la controversia que trajo, lo echan fuera de la Meca, ¿ok? Pero resulta de que el lugar a donde llega están los árabes no conquistados, ¿ok? Y esos árabes no conquistados se ven, ¿cómo les pudiera decir? Se ven anonadados, se ven sorprendidos, se ven atraídos por la predicación de Mahoma y se unen a su causa. Okay. Al principio Mahoma comenzó con su predicación como profeta, supuestamente con sus revelaciones, con lo que Dios le decía. Pero dentro de él había ese deseo de venganza, ese deseo de conquista, aunque su religión no lo quiera aceptar. Y el regresar no como una persona derrotada, sino como un conquistador. Por causa de eso que había en su corazón, él toma a estos árabes no conquistados y los convierte en guerreros, en conquistadores. Y ahora no viene a predicar o a hablar de sus revelaciones, sino que ahora viene a conquistar y a convertir a través de la fuerza. ¿Okay? Y ahí es donde radica el problema de esa religión, que hoy en día, aunque está dividida en diferentes interpretaciones de su doctrina, muchos de ellos siguen pensando que el cambio de religión o la conquista o la conversión de las personas que no son musulmanes, especialmente los cristianos, debe de ser a través de la fuerza. ¿Ok? ¿Me siguen hasta aquí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Presten mucha atención, ¿ok? Vamos adelante. Tuvo éxito en poner bajo su religión y autoridad a las tribus árabes esparcidas y regresó a la Meca como conquistador al morir en 632 después de Cristo. Era el profeta y gobernante aceptado por toda Arabia, ¿ok? A su religión se le denomina islamismo. Islamismo significa sumisión. Esto es obediencia a la voluntad de Dios. A sus seguidores se les llaman musulmanes, pues nunca usan el nombre de maometano. Los artículos de fe, como los exponen son: hay un solo Dios al que llaman Alá, siendo la palabra de origen común con la similar hebrea Elohim. De ahí viene Alá, ¿ok? Del similar hebreo Elohim, ¿ok? Todos los hechos buenos o malos Dios los ha preestablecido, por lo tanto, en cada acto se lleva a cabo la voluntad de Dios. Esas son las creencias de los musulmanes. Hay multitudes de ángeles invisibles, buenos y malos, que se relacionan constantemente con los hombres. Dios entregó su revelación en el Corán, una serie de mensajes comunicados a Mahoma por medio del ángel Gabriel, aunque no se compilaron sino hasta después de la muerte del profeta. Entonces vamos ahí a empezar a poner todo en orden. Viene, hace sus artículos de fe, se forma sus artículos de fe de esta religión. Cuando él muere, tiene sucesores que continuaron con lo que era la actividad de Mahoma y con los planes de Mahoma hasta conquistar. Y dentro de esos artículos de fe hacen mucha referencia al Dios del Antiguo Testamento, y por eso es que hay demasiada confusión, ¿ok? Ahora, ellos no basan su doctrina en los manuscritos del Antiguo Testamento como los judíos, porque hay gente que confunde la Torá con el Corán y son cosas muy distintas. El Torá judío es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, ¿ok? Entonces, en el caso del Corán son las supuestas revelaciones que el ángel Gabriel le dio a Mahoma, que no se pusieron en libros o que no se pusieron en un registro ya por escrito, sino hasta después de su muerte. Ese es el Corán. Esa es la base de las creencias de los musulmanes, supuestas revelaciones dadas por Dios a través del ángel Gabriel a Mahoma. Recordemos que cualquier persona que no reconozca a Jesús como Señor, como Salvador, cualquier persona que no le dé su lugar, no tiene parte en el reino de Dios. En el caso de los musulmanes, ven a los profetas del Antiguo Testamento de la Biblia como simples profetas.
a Jesús como un profeta más inferior a Mahoma, a los apóstoles como simplemente cristianos inferiores, ¿verdad?, a Mahoma. Y ahí radica la herejía del Islam, el poner a un hombre por encima de Jesús, y que no cumplió y no hizo nada de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Ahora recuerden esto, para esta época, en el 600 y pico, ya se había establecido el cristianismo. Ya el cristianismo se había esparcido por todo el imperio romano. Ya el cristianismo era más de la mitad. Pero al llegar ese decaimiento, surgen las falsas doctrinas, surgen las falsas revelaciones como este hombre llamado Mahoma, que seguramente leyó los manuscritos del Antiguo Testamento, que seguramente tenía cierto conocimiento y formó una historia en su mente. Sabrá Dios si quizá hasta tuviera alguna clase de enfermedad mental. Recuerden que muchas de las personas que dicen tener supuestas revelaciones, muchas de ellas lo único que tienen son episodios de problemas mentales, no que sean realmente revelaciones de parte de Dios. Entonces, el cristianismo ya había ganado terreno y ahora viene un hombre llamado Mahoma con supuestas revelaciones y hace a un lado el cristianismo, hace a un lado el vigor del cristianismo, hace a un lado el impacto del cristianismo, y esta religión se forma en el año 600 y pico después de nuestro Señor Jesucristo. Este hombre sin milagros, sin señales, sin prodigios, sin resucitar muertos, sin absolutamente nada, con solo supuestas revelaciones, pero eso sí, con un nivel de manipulación para los árabes y con un deseo de poder y de conquista como nadie más. Gana seguidores y va conquistando poco a poco el imperio romano hasta dejarlo en nada, ¿ok? Los profetas bíblicos, apóstoles, cristianos y santos que vivieron antes de Mahoma se reconocen y adoptan como suyos. En el más allá habrá una resurrección final, el juicio y el cielo o el infierno para cada hombre, ¿ok? Al principio Mahoma dependía de las influencias morales al predicar su evangelio, pero pronto cambió su método y se hizo guerrero. Como las cuestiones morales y su predicación y sus revelaciones no fueron suficientes para adquirir gran cantidad de seguidores, se convirtió en un guerrero y formó un ejército. Y ahora unió su deseo de poder gubernamental y político con la religión. Y los unió y comenzó a adquirir poder, no solamente en cuanto a gobierno, sino convertir a través de la fuerza, conduciendo a sus unidos y feroces árabes a la conquista de los incrédulos. Presentó a todo país o tribu la alternativa entre el islamismo, el tributo o la muerte para los que resistían sus armas. 3 opciones. 1, o te conviertes al islamismo. 2, o pagas tributo o te matamos. That's it. No había otra opción. Hasta la fecha muchos de ellos siguen con esta misma filosofía y esta misma forma de pensar. En poco tiempo conquistaron Palestina y Siria y los lugares santos del cristianismo cayeron bajo el poder del islamismo. ¿Okay? La santa ciudad, todo lo que nosotros conocimos como el orgullo de lo que logró el cristianismo fue dominado y se dio bajo el poder del Islam, ¿ok? De los musulmanes. Ahora nosotros entendemos el porqué de las cruzadas, el porqué los intentos de emperadores o de gobiernos romanos de la mano de la religión organizada, de la religión tradicional, tratando de pelear en contra de los musulmanes en las cruzadas para poder conquistar o volver a reconquistar Tierra Santa y quitarla del poderío del islamismo. Una guerra constante en las cruzadas donde se peleaba el dominio de Tierra Santa, ¿ok? Muy importante eso para recordar.
En poco tiempo conquistaron una provincia tras otra del imperio grecorromano. Pronto todo lo que quedó fue la ciudad de Constantinopla, de modo que los países del cristianismo primitivo se convirtieron en súbditos donde los cristianos se sometían. Su adoración se les permitía bajo algunas restricciones. Cristianos sometidos. Adoración con restricciones. ¿Recuerdan qué fue lo que sucedió en la clase anterior? Por fin el descanso. Ahora nuevamente bajo el dominio. Ahora vamos a ver el porqué. Hacia el oriente, el imperio de los califas se extendió más allá de Persia hasta la India. Su capital estaba en Bagdad, en los márgenes del Tigris. Hacia el occidente, sus conquistas incluían Egipto, todo el norte de África y la mayor parte de España. Casi todo este vasto imperio se conquistó durante los 100 años después de la muerte de Mahoma. ¿Quiénes le siguieron? Los líderes después de Mahoma se les llamaba los caifás, que era el siguiente líder. Cuando ese líder ya no estaba en el liderazgo, se elegía un nuevo caifás, un nuevo líder, un nuevo gobernante dentro del islamismo. Sin embargo, en Europa Occidental, Carlos Martel contuvo su progreso al sur de Francia. Este unió a las tribus discordantes bajo la dirección de los francos y obtuvo una gran victoria decisiva en Tours en el 732 después de Cristo. Escuchen esto. La batalla de Tours en el 732 después de Cristo fue lo que Dios utilizó para preservar el cristianismo. A este hombre que estamos estudiando, Carlos Martel, fue la persona que Dios usó para que el cristianismo no quedara en el remoto olvido. Ahí es donde yo les digo todo el tiempo, mis queridos hermanos, que nosotros somos cristianos por el sacrificio y la muerte de otras personas que lo entregaron todo para que este mensaje siguiera adelante. Si no hubiera sido por lo que Dios le dio la oportunidad a este hombre, en esta batalla de Tours en el 732, el cristianismo seguramente se hubiera extinguido, según los historiadores. ¿Por qué? A no haber sido por la batalla de Tours, es probable que toda Europa se hubiera convertido en un continente maometano y la media luna hubiera ocupado el lugar de la cruz. La cruz y el cristianismo hubieran quedado en el olvido y la media luna musulmana se hubiera alzado en todo el imperio grecorromano sin dejar rastro del cristianismo. En vano hubiera sido el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En vano hubiera sido la predicación del evangelio. En vano hubieran sido las muertes de los santos. Pero Dios, y aquí viene la primera aplicación que quiero hacer, Dios siempre tiene el control. Yo no sé cuántos pueden escribir amén. Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene un plan perfecto. Aunque nosotros veamos oscuro a nuestro alrededor, aunque nosotros veamos un panorama incierto, aunque nosotros no veamos la luz, Dios siempre tiene una salida preparada para sus hijos. Dios siempre tiene un plan perfecto. A Dios no se le escapa absolutamente nada de las manos, pero a Él siempre, escuchen esto por favor, siempre, no sé por qué, le ha gustado esperar hasta que toda posibilidad humana se termina para entonces Él obrar y actuar y entronarse como Rey poderoso, Señor de señores. Lo hizo en el caso de Lázaro. En estos momentos nosotros vemos atrás a la historia y decimos, verdaderamente Dios es bueno. Aunque nos pone a temblar en determinado momento, cuando nos deja pasar por el fuego, cuando permite que vengan tormentas a nuestra vida, cuando sentimos que nuestra barca se está hundiendo, cuando cuando andamos en una oscuridad tan grande que no vemos ninguna salida, Dios tiene un plan perfecto. Y Dios nunca ha perdido una batalla, ni nunca perderá una batalla. Él dijo, este evangelio será predicado hasta los confines de la tierra. Así lo dice en su palabra.
y Él dirigió todas las piezas, las puso en su lugar para que esa palabra se cumpliera. Segunda aplicación, cualquier palabra que Dios te ha dado, cualquier promesa que Dios te ha dado, Dios se va a encargar, no tú. Dios se va a encargar, escucha esto, de poner cada pieza en su lugar para que su bendita palabra se cumpla. Yo no sé cuántos pueden escribir un amén ahí. Dios va a poner cada pieza en su lugar para que su bendita palabra y promesas se cumplan. ¿Ok? 2 aplicaciones ya le di para que no estemos solamente en la historia. ¿Ok? Porque aún en la historia podemos ver la intervención gloriosa de nuestro Dios. Seguimos adelante. He aquí una pregunta interesante. ¿Por qué triunfaron la religión y las armas mahometanas sobre el mundo oriental? Una excelente pregunta. ¿Por qué conquistó tanto los musulmanes, los mahometanos? Aquí vienen algunas razones, ¿ok? Los creyentes primitivos en Mahoma eran los fieros guerreros árabes, ¿ok? Jamás conquistados por ningún enemigo extranjero y que seguían a su profeta con sincera e intensa fe que todo lo conquistaba. Ahí es la primera razón, ¿ok? Una fe ciega. Ahí es donde me voy a mi tercera aplicación. Cuando nosotros vemos las religiones, las sectas, las herejías, una de las características de ellos es una fe ciega que avanza y no se detiene por nada. Y es una de las cosas que los cristianos deberíamos de tener e imitar. Ellos estaban dispuestos a entregar su vida misma por lo que creían, por lo que se les había enseñado, por lo que se les había predicado su profeta Mahoma. Ahora mi pregunta es para meditar, ¿qué estamos dispuestos nosotros a hacer, a entregar y hasta dónde estamos dispuestos a avanzar por la fe que tenemos en Cristo? Ellos estaban dispuestos a entregar su vida a ciegas por amor a su fe, a lo que se les había enseñado. Ahora, ¿qué estamos nosotros dispuestos a hacer por nuestra fe? Por avanzar, por hacer la voluntad de Dios. ¿Qué estamos dispuestos a abandonar? ¿Qué estamos dispuestos a dejar? ¿Qué estamos dispuestos a hacer a un lado para seguir caminando? ¿Será que estamos dispuestos como ellos a entregar nuestra vida si es necesario por amor a la obra de Dios? Pensémoslo, porque hoy en día lo necesitamos, ¿ok? Todo aquel que caía en la batalla con los incrédulos estaba destinado a entrar de inmediato a un cielo o un deleite sensual, ¿ok? Segunda cosa, aparte de su fe profunda, aparte de que eran guerreros, se les prometía un cielo sensual. Okay. No un paraíso como el que promete nuestro Señor Jesucristo, sino un cielo sensual donde iban a ser esposos de no sé qué tantas vírgenes. Okay. Poniendo a la mujer, denigrándola y poniéndola al nivel de un objeto. Ellos, unida su fe con sus deseos carnales, era una bomba que iba hacia adelante. Okay. En este caso, nosotros como cristianos, la Biblia nos manda a no caer en las tentaciones del enemigo y a no ceder ante el viejo hombre, el cual está viciado con sus placeres y sus deleites. Okay. Entonces, esa es una gran diferencia con el cristianismo. Contrario a este espíritu invencible, viril y conquistador, estaba la naturaleza sumisa y débil de los griegos asiáticos. Desde siglos remotos estas tierras se sometieron mansamente a los conquistadores. Ya desde tiempo eran mansos y sometidos los griegos y también los cristianos. Su gente perdió el vigor, preferían rendirse que tomar la espada y pagar tributo en lugar de defender su libertad. Gran parte de la población del imperio griego eran monjes y eclesiásticos listos para orar, pero no para pelear. ¿Okay? Esa fue otra de las razones del avance. Ellos venían como guerreros, en su gran mayoría cristianos, el pueblo conquistado, preferían orar antes que tomar las armas. En ese punto, la iglesia hizo lo correcto, pero
en cuanto a gobierno, en cuanto a conquista, Dios permitió, aún en estos años, a que se ganara esa batalla para que el cristianismo y la fe siguiera adelante. ¿Ok? El islamismo fue muy superior al paganismo, el cual desplazó en Arabia y en tierras al este de esa península. Además, debe admitirse que era más fuerte que el tipo de cristianismo que encontró y venció. Desde mucho antes, la iglesia oriental, no así la occidental, habían cesado en sus esfuerzos misioneros, habían perdido su energía y se inclinaba a la especulación en vez de al esfuerzo moral y espiritual. Okay. Ya la espiritualidad, la moralidad de la iglesia cristiana había ido en decadencia. Recuerden, con la infiltración del paganismo para obtener posiciones o puestos políticos, la iglesia perdió su espiritualidad. Okay. Y eso es lo que más adelante en la reforma se recuperó. Y eso es lo que yo les dije la semana pasada, que jamás debemos de perder. Y es la espiritualidad. A los que no tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje del domingo pasado, les animo a que lo escuchen. Una de los llamados de Dios para nosotros el domingo pasado fue que debemos de estar todos los días a la hora de la oración si queremos avanzar, si queremos estar llenos del poder del Espíritu Santo, si queremos que este sea nuestro tiempo. Y esto es lo que hizo que la iglesia fuera en decadencia. Y eso es lo que nos va a hacer que nosotros vayamos en decadencia si lo descuidamos. Tenemos que cuidar nuestra vida de oración, tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, tenemos que cuidar nuestra educación cristiana, nuestros devocionales con la palabra de Dios, nuestro estudio bíblico, nuestra lectura de la palabra de Dios, ¿ok? Lo más importante que tienes que cuidar con tu familia es la vida espiritual, ¿ok? Si por cuestiones X no puedes venir a la iglesia, tienes que llevar la iglesia a tu casa. Tienes que hacer la iglesia en tu casa, con tus hijos, con tu familia. ¿Para qué? Para que la vida espiritual se mantenga fértil en tu vida. Y cuando eso se mantiene fuerte y firme, vas a conquistar en cualquier área de tu vida, ¿ok? Muy importante eso. En su grado más elevado en la religión de Mahoma se encontraban y aún se encuentran algunos aspectos favorables, elementos de valor para el mundo. Uno era su sencillez de doctrina. Creían en un Dios al que cada hombre debía obedecer incondicionalmente. Ahora, su doctrina de los musulmanes, de los maometanos, era simplemente fácil. No se necesitaba erudición, no se necesitaba interpretación, no tenían una gran gama teológica, y por esa razón era fácil adherirse a esa fe simple, ¿ok? Otro rasgo del islamismo era su oposición a la adoración de las imágenes. Por todo el mundo cristiano, las estatuas de los dioses antiguos de Grecia simplemente habían dado lugar a las imágenes y cuadros de la Virgen María y la de los santos, ¿ok? Recuerden, el decaimiento en el avance del cristianismo, la semana pasada lo vimos, fue, ok, tú quieres tener dioses griegos antiguos, no te preocupes, sigue con tu mismo estilo de adoración, pero ahora adora a María, ahora adora a Pablo. Te ponemos esta imagen aquí, te ponemos esta pintura aquí, te ponemos esto acá, y se convirtió en idolatría. ¿Okay? De ahí nace el porqué de las imágenes, la adoración de las imágenes, porque hay los santos, ¿okay? Aunque la iglesia católica romana, la iglesia tradicional no lo quiera aceptar, la historia nos dice que el error que cometió la iglesia en esos tiempos con tal de adquirir crecimiento y poder fue simplemente complacer, ¿ok? Cualquier iglesia, esto aplica aún en el hogar, cualquier persona que decida ser complaciente va a terminar en problemado. La iglesia no existe para complacer a las personas. La iglesia existe para enseñarles a las personas la palabra de Dios y lo que Dios nos enseña y cómo nos dice que vivamos. Y no es si tú quieres o no quieres, es el mensaje de Dios, es la palabra de Dios. No existimos para complacer a X o Y persona o sus creencias o sus necesidades.
el complacer trae demasiados problemas, ¿verdad? Yo le dije, estaba conversando ayer con mi niña, con Laila, una conversación muy importante que tuve con ella. Y le dije, mira, ponte tú en mis zapatos. Ella me decía, es que quiero que me dejes ir aquí y que me dejes hacer esto. Y le digo, no, porque yo te tengo que cuidar, porque mi trabajo es protegerte, porque mi trabajo es supervisarte, porque mi trabajo como papá es que a ti no te pase nada. Si yo te dejo ir a X lugar, te dejo ir sola, yo no voy a poder cumplir mi trabajo. Puede suceder algo, puede que hasta pierdas la vida. Ahora ponte en mis zapatos, ¿vale la pena tomar el riesgo de que pierdas la vida por complacerte? Su respuesta fue no. Y ahí por fin le hice entender que en ocasiones tienes que aceptar un no. Nuestros hijos tienen que entender que en ocasiones tienen que aceptar un no y que no podemos complacerlos en cosas que les van a hacer daño. No importa que hagan berrinche, no importa que lloren, no importa que se revuelquen, no importa que se enojen, no importa que hagan lo que sean. Más adelante en la vida nos van a dar gracias. Nos van a decir gracias por no cumplirme mis antojos. Gracias por no complacerme a pesar de mis berrinches. ¿Por qué? Porque el complacer en muchas ocasiones es sinónimo de hacerles daño. Es sinónimo de empujarlos a aquellas cosas que no van a ser de bendición para ellos. Lo mismo nos enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos muestra el mensaje de nuestro Padre Celestial a nosotros, de cómo Él quiere que vivamos. Y así es, y punto. No se trata de complacer el estilo de vida que las personas quieran vivir, sino de vivir a la manera de Dios. ¿Ok? Eso es muy importante. Vamos adelante entonces. No hace falta erudición. Otro rasgo de adoraciones, imágenes, complaciendo al paganismo. Por todo el mundo cristiano, las estatuas de los dioses antiguos de Grecia simplemente habían dado el lugar a las imágenes y cuadros de la Virgen María y de los santos adorados en todos los templos. Los musulmanes lo lanzaron fuera y destruyeron, por lo menos eso hicieron bien, y denunciaron como idolatría toda la adoración de imágenes, ya fuesen esculpidas o pintadas. Los maometanos también rechazaban la mediación sacerdotal y de los santos. La iglesia hacía que la salvación dependiese no de la fe sencilla en Cristo y la obediencia a Él como Señor, sino de ritos sacerdotales e intercesión de los santos que habían partido. Los maometanos quitaron todo eso y en su doctrina procuraban llevar a toda alma directamente a Dios, aunque de manera equivocada. Otra cosa que cometió el error la iglesia tradicional, la iglesia de estos años, fue decir, ok, hoy nosotros enseñamos una fe simple, aceptar a Jesús como Señor y Salvador y obedecer su palabra, punto, sencillo, que ese es el modelo bíblico, esa es la línea bíblica. Ellos ahora buscaban y les decían, es que su salvación llega con la intercesión de Pablo, de Pedrito, de esto, del sacerdote. Ahora el sacerdote tiene que perdonar tus pecados, ahora tienes que ir y confesarte. Eso nunca lo habías visto en la Biblia. Eso se ve hasta en estos años de decadencia espiritual de la iglesia, donde se forman enseñanzas y doctrinas no bíblicas, ¿ok? En todo el mundo musulmán se encuentra la regla de abstinencia de bebidas embriagantes. La primera sociedad de temperancia en la historia del mundo fue la de los nazareos de Israel, y sus sucesores en mayor escala los de la religión de Mahoma. ¿Okay? Vámonos al punto anterior, que me faltó decirles algo. En cuestiones de la doctrina, en cuestiones de buscar la intercesión de un sacerdote, ¿por qué? Y este es, ¿cómo se los digo? Este es un método que todavía usan incluso iglesias evangélicas, ¿ok? Aún lo utilizan personas que se hacen llamar pastores. Por ejemplo, la iglesia de Pare de Sufrir, que creo que ya hasta le cambiaron el nombre, ¿verdad? Ellos hacen mucho énfasis en la intercesión del pastor, en la oración pastoral. Aunque la oración pastoral es bíblica y es buena, no debe de caer el creyente en dependencia de, ¿ok?
Aunque la intercesión pastoral, pero no solo la pastoral, sino que si 2 o 3 hermanos de la iglesia se ponen de acuerdo, Dios va a obrar. Hay muchos pastores evangélicos aún que la única forma de hacer a la iglesia dependiente de ellos es tomando este mismo concepto de liderazgo. Y es que es más fácil gobernar a la gente de esa manera. Es más fácil controlar a las masas. Es más fácil manipular a las personas haciéndolas dependientes de mí. Diciéndoles, es que si yo oro por ti como tu pastor, Dios va a obrar. Es que si yo pido que Dios te bendiga, Dios te va a bendecir. Es como si algunos pastores o líderes religiosos le enseñaran a la congregación que ellos están más cerquita de Dios. ¿Ok? Y eso no es lo que dice la Biblia. A mí la Biblia en el libro de Hebreos me enseña que todos y cada uno de nosotros podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia de Dios para encontrar gracia para el oportuno socorro. Eso fue lo que sucedió cuando el velo del templo se rasgó. Entonces, si yo quisiera manipular a la congregación, la hago dependiente de mí. Yo les digo, es que si yo oro por ti, si yo intercedo por ti, si yo te echo fuera demonios, si yo te oro por sanidad, si yo te bendigo, si yo hago esto y yo, la iglesia se hace dependiente. Y tú los escuchas. Yo he conversado con cristianos de algunas otras iglesias que dicen, es que la oración de nuestro pastor nos bendice tanto, es que la oración de nuestro pastor nos abre los cielos, es que la oración de nuestro pastor, y yo me quedo pensando y digo, ¿y entonces tú cuándo oras? Debemos de evitar los extremos. La escritura dice, si hay algún enfermo, pide oración, llame a los ancianos de la iglesia, a los pastores, que oren por él y lo unjan por aceite. Pero eso no quiere decir que tú no ores por tu propia cuenta. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, es importantísimo que nosotros entendamos que eso, tarde que temprano, va a llevar a la decadencia espiritual. No puede depender tu vida espiritual de otra persona. Debe depender de Dios, de tu lugar secreto, de tu aposento, de cerrada la puerta, de tu intimidad con Dios. De eso depende tu vida espiritual. ¿Ok? No es malo que yo ore por ti, pero no puedes depender de mi oración. Imagínate que alguien de tu familia entra en una crisis de alguna enfermedad a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 2 de la mañana. ¿Tú esperarías hasta llamar al pastor y pedirle que fuera a orar por la persona? ¿O orarías tú por esa persona, por tu familia, por tu ser querido? Dios te ha dado la autoridad. Él dijo a los que creen en mi nombre, a los que creen en mi nombre, a los que creen en mí, dijo el Señor, van a echar fuera demonios, van a poner las manos sobre los enfermos y van a sanar. Él promete eso a todo creyente, no solamente a los pastores. Así es que más vale que nosotros tomemos las promesas y la autoridad que Dios nos ha dado como cristianos y ejerzamos ese poder y esa autoridad. ¿Ok? Vamos adelante entonces. Bueno, también prohibían las bebidas embriagantes, no cuando llegan a Europa, los musulmanes de allá, en lugar de que se convirtieran a ellos se convierten y comienzan a beber, etcétera. En el periodo primitivo bajo califas, tanto la literatura como la ciencia adelantaron. Los árabes nos dieron la numeración arábiga. ¿Okay? Algunas cosas positivas que hicieron los califas, los líderes musulmanes, fue que nos dieron la numerología arábiga como la conocemos, el 1, 2, 3, 4, que fue un grado adelantado con respecto al sistema romano de numeración con letras. ¿Ok? ¿Se recuerdan? Ahí lo tienen en su libro. Entonces, en el área educacional sí avanzaron mucho. ¿Ok? En el campo de la astronomía dieron a conocer una de las primeras clasificaciones de las estrellas. Las cortes de los califas de Bagdad eran un centro literario. La España maometana estaba más adelantada en cultura y civilización que los reinos cristianos de este periodo en la península, pero
Todo el progreso intelectual cesó cuando los turcos bárbaros sucedieron a los ilustres sarracenos como jefes en el movimiento islámico. Pero para no hacer nuestro cuadro del islamismo más favorable de lo que verdaderamente fue, debemos fijarnos por otra parte en aquello en que el islamismo ha fallado, sus errores y sus males, su primer mal a la humanidad, su método de esfuerzo misionero mediante la espada, promoviendo entre los hombres el odio en lugar del amor. ¿Okay? Conversión a través de la fuerza, misioneros convirtiendo a través de la espada, haciendo que los hombres se odien entre sí en lugar de promover el amor. Ese es el peor daño que le ha hecho la religión islámica a la humanidad, ¿ok? Donde quiera que una ciudad resistía a su conquista, morían sus hombres. Llevaban las mujeres a los aranes de los victoriosos, y educaban a los niños en la fe islámica. Durante muchos siglos los turcos tuvieron la costumbre de tomar miles de niños cristianos, arrebatarlos de sus padres y criarlos en provincias distantes como musulmanes fanáticos, ¿ok? Para los que no conocen la historia, esa es la razón de los cuerpos bomba. Tomaban, y todavía lo hacen, niños chiquititos, los arrebatan de sus padres, los ponen y los educan de manera especial para ser fanáticos religiosos del Islam, dispuestos a hacer cualquier cosa por su religión. Es un lavado de cerebro, ¿ok? En el antiguo concepto islámico, el Estado y la Iglesia eran absolutamente uno. Se esperaba que el gobierno empleara su poder hasta donde fuera posible para el adelanto de la verdadera religión y supresión de la falsa. Antes de la Primera Guerra Mundial, en el 1914 y 1918, el sultán de Turquía era también el califa, sucesor de Mahoma. Eso significa califa, sucesor de Mahoma. Cuando Turquía se convirtió en república, destronaron al sultán y abolieron el califato. ¿Ok? Un hecho significativo fue la traducción del Corán al idioma vernáculo. ¿Ok? Vamos adelante. El concepto maometano de Dios se basa más bien en el Dios del Antiguo Testamento que en el del Nuevo. Para la mentalidad árabe, Dios es un déspota oriental. Esa es la mentalidad árabe, ¿ok? Implacable y terrible, sin amor por la humanidad y fuera de los seguidores del profeta. Ellos muestran a un Dios que no le tiene amor a nadie fuera de los seguidores del profeta Mahoma. Terrible error, ¿ok? El islamismo prácticamente deja a Cristo fuera de su sistema. Cristo es un simple profeta, para ellos inferior a su profeta Mahoma. En el concepto maometano no es el Señor del reino celestial ni el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Lo reducen al rango de un profeta judío inferior a todo respecto a Mahoma. Su concepto del cielo, la morada de los bienaventurados en la vida venidera, está falto por completo de espiritualidad y es del todo sensual. Una de las características más indignas de la religión maometana era la degradación de la mujer. Las mujeres se consideraban como simples esclavas o juguetes de los hombres. La Turquía moderna ha remediado esta condición. En el 1930 se le dio el derecho al voto y a nominarse a las elecciones municipales. Para el Islam, la mujer llegó a ser un simple objeto, esclavas, objetos de los hombres, sin valor alguno. Terrible postura en cuanto a la mujer. En el terreno de la historia y la política, quizá el más marcado fracaso del Estado maometano ha sido el aspecto de la administración nacional. Nunca pudieron tener buenos gobernantes, ¿ok? Hasta ahí dejamos lo que es el Islam, ¿ok? Que se extendió. Y ahora vámonos al área de la iglesia, tercera parte. La iglesia medieval, capítulo 14. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cuántos están despiertos todavía? Escriban algo ahí, pongan un thumbs up o algo. El Santo Imperio Romano, separación de la iglesia latina y la griega. ¿Okay? Aquí no me voy a detener mucho porque los que leyeron saben que solamente narra el intento de diferentes líderes o emperadores romanos por ganar poder otra vez y poder reconquistar. Se quedan solamente unos cuantos países al gobierno del emperador
Pero la iglesia, a pesar, imagínense esto, a pesar de lo que está sucediendo, en mi país tenemos un dicho que dice, ves la tempestad y no te hincas. En lugar de volverse a Dios, en lugar de volver a los primeros rudimentos, en lugar de regresar a la esencia de la iglesia, todavía siguen luchando por más poder, aún en esos poquitos países donde todavía podían gobernar un emperador romano. La iglesia en este capítulo, el papado específicamente, lucha por el gobierno político. Y ahora ya no hay una lucha solamente contra el Islam, ahora hay una lucha interna entre emperadores, gobernadores políticos y papas, líderes religiosos, queriendo ser emperadores, queriendo hacer de la iglesia que regía el gobierno. Por muchos siglos al principio de la historia, vámonos a la página 179 en este libro, no sé en dónde ustedes lo puedan encontrar, hubo fuerte rivalidad y algunas veces guerra entre los emperadores y los papas. Escuchen esto. Los emperadores lucharon por gobernar la iglesia, los papas lucharon por dominar el imperio. Era una lucha constante. El emperador quería dominar la iglesia y gobernarla, y la iglesia quería gobernar el imperio. Imagínense ustedes. Hemos visto cómo el Papa Gregorio VII en una época exigió la sumisión del emperador y como Inocente III ponía y quitaba emperadores y reyes. Sin embargo, la lucha fue menos intensa y cesó después de la Reforma, cuando las líneas divisorias entre la iglesia y el Estado al fin se fijaron. ¿Ok? Hablamos ahí acerca un poco de Napoleón, ¿verdad que sí? En el 1806, cuando Napoleón estaba en la cumbre de su poder, en este año obligaron a Francisco II a renunciar al título de emperador del Santo Imperio Romano y en su lugar asumió el de emperador de Australia. Cosas que ahorita no tienen mucho que ver con lo que estamos estudiando. Desde ese tiempo las iglesias latina y griega se mantuvieron separadas, no reconociendo ninguna la existencia eclesiástica de la otra. ¿Ok? Aquí viene una separación que marcó la historia. La iglesia latina y la iglesia griega, ¿okay? Completamente separadas. La mayoría de las cuestiones de discusión que formaron las causas consecuentes de la separación parecen casi triviales en nuestros días. Sin embargo, durante siglos fueron temas de violenta controversia y a veces cruel persecución. Doctrinalmente, la primera diferencia estaba en la doctrina conocida como la procedencia del Espíritu Santo. Los latinos repetían, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Los griegos decían que procedía del Padre, dejando fuera la palabra filoqué. Sobre esta sola palabra se realizaron muchos debates, se escribieron innumerables libros y aún se derramó sangre en amarga lucha. Imagínense, peleas por cuestiones doctrinales, por cuestiones teológicas, pero peleas a muerte. En ningún momento en el Sermón del Monte la Escritura nos llama a pelearnos a muerte como cristianos por diferencias doctrinales. Es increíble el decaimiento de la iglesia. En las ceremonias diferentes usos llegaron a ser costumbre en Oriente y en Occidente, y estas costumbres se formularon en leyes. En la iglesia occidental se prohibió el matrimonio de los sacerdotes. ¿Okay? ¿En dónde? En la iglesia occidental. ¿Ok? Miren hasta cuándo nace el llamado celibato. No nació en los primeros años de los apóstoles, de los discípulos, de los padres de la iglesia. Miren hasta dónde empiezan estas nuevas cuestiones y estas nuevas ideas fuera de la palabra de Dios, para que ustedes vean de dónde viene, ¿ok? Y estas costumbres se formularon leyes. En la iglesia occidental se prohibió el matrimonio de los sacerdotes, pero se sancionó en la oriental. ¿Ok? Se prohíbe, se sanciona. Actualmente en toda la iglesia griega, cada sacerdote del pueblo que lleva el título de papa equivale a padre entre los católicos romanos. Debe de ser casado, ¿ok? Muy importante eso.
En las iglesias occidentales, por el contrario, miren la gran diferencia. La adoración de imágenes se ha puesto en práctica durante 1000 años, mientras que en las iglesias griegas uno no ve estatuas sino solo cuadros. Sin embargo, los cuadros están en relieve como imágenes en bajo relieve y se les estima con la reverencia más profunda. Miren las diferencias, La oriental, la occidental, la supuestamente misma iglesia cristiana. En una no hay imágenes, no hay estatuas, no hay imágenes de barro, pero sí hay pinturas, Y también se les tiene la misma reverencia a las pinturas como si fueran imágenes, Sin embargo, bueno, eso ya lo vimos. En el servicio de la misa, las iglesias romanas usan el pan sin levadura, la hostia, mientras que en la comunión griega se distribuye pan común. Como protesta contra la observancia judía del séptimo día, surgió la práctica de ayuno en sábado en Occidente, pero nunca se observó en el Oriente. Esas son las diferencias en las dos iglesias, la iglesia dividida. Más tarde, el día del ayuno católico romano se cambió al viernes, el día de crucifixión de nuestro Señor. Más profunda que estas diferencias de ceremonias para causar la separación de la iglesia latina y griega fue la causa política de la independencia de Europa del trono de Constantinopla en el establecimiento del Santo Imperio Romano en el 800 después de Cristo. Aún después de la caída del antiguo imperio de Roma, la idea imperial todavía tenía fuerza. Los nuevos reinos bárbaros, godos, francos y otras razas de una manera vaga se consideraban teóricamente como bajo el emperador de Constantinopla. Sigue la lucha de poder, Sin embargo, el factor más poderoso que condujo a la separación fueron las continuas reclamaciones de Roma de ser la iglesia dominante y su papa de ser el obispo universal. Ya había luchas, ya había problemas con la iglesia dividida. Ahora la iglesia romana pide que su líder sea el máximo líder, el obispo universal. En Roma la iglesia dominó poco a poco el Estado. En Constantinopla la iglesia estaba sumisa al Estado. Miren las diferencias. De manera que era inevitable el cisma entre ambas secciones con conceptos opuestos. La separación final de las dos grandes divisiones de la iglesia vino, como ya vimos, en el 1054. Una iglesia dividida, Oriente y Occidente, Las cruzadas, la iglesia medieval, Vamos a ver qué vamos a tratar de ahí y vamos a avanzar. Después, el desarrollo del monaco, el arte y literatura medieval. Vamos a ver qué sucedió, un poquito de las cruzadas, ya ustedes lo leyeron. Capítulo 15, ¿me siguen hasta ahí? Otro gran movimiento de la Edad Media bajo la inspiración y bajo el mando de la iglesia fueron las cruzadas. Estas comenzaron a finales del siglo XI y continuaron durante casi 300 años. ¿Cuántos años de cruzadas? 300 años. Desde el siglo IV en adelante, incluso hasta el tiempo actual, multitudes realizaron peregrinaciones hasta Tierra Santa. Alrededor del año 1000 después de Cristo, el número de peregrinos aumentó de forma considerable cuando se esperaba casi universalmente el fin del mundo y la venida de Cristo. Incluso después, cuando esos acontecimientos no ocurrieron, las peregrinaciones continuaron. Al principio, los gobernantes musulmanes de Palestina favorecieron las cruzadas. Sin embargo, más tarde los peregrinos sufrieron opresión, robo y algunas veces hasta la muerte. Escuchen eso. Sin embargo, al mismo tiempo los musulmanes estaban amenazando al debilitado imperio oriental y el emperador Alejo le pidió al Papa Urbano II que enviase a los guerreros de Europa en su ayuda. Por todas partes en Europa se despertó el espíritu de libertad, de libertar Tierra Santa del dominio musulmán, y de este impulso resultaron las
cruzadas, ¿ok? Las cruzadas principalmente fueron 8, además de muchas otras expediciones de menor importancia a las que también se les dio este nombre. Las primeras cruzadas la proclamó el Papa Urbano II en el 1095 en el concilio de Clermont, donde una multitud de caballeros tomaron la cruz como insignia y salieron en contra de los sarracenos o los musulmanes antes de que la expedición principal se organizara del todo. Un monje llamado Pedro el Ermitaño convocó a una multitud indisciplinada que se dice fue de 40,000 personas y la condujo al oriente, esperando ayuda milagrosa. Su desprovisto y desorganizado populacho fracasó y muchos de sus miembros los hicieron esclavos y a otros mataron. Pero la primera cruzada verdadera la emprendieron 275,000 de los mejores guerreros de todo el país de Europa, conducido por Godofredo. ¿Ok? Y ahí ustedes van a ver todas y cada una de las cruzadas. No me voy a detener mucho tiempo en esto. ¿Por qué? Porque ustedes ya leyeron, y la esencia de cada cruzada ahí menciona la primera, la segunda, la tercera, la cuarta cruzada, la quinta cruzada, la sexta, la séptima cruzada, los dirigentes, los esfuerzos por reconquistar Tierra Santa, etcétera. El 8 de diciembre de 1917 la ciudad de Jerusalén se entregó al ejército británico y el 11 de diciembre el general británico entró en la ciudad y tomó posesión oficial en nombre de su gobierno y los poderes de los aliados. El 14 de mayo de 1948, Israel proclamó su independencia. Eso sí es importante. Eso sí es una promesa de Dios cumplida. ¿Okay? Y aquí viene algo bien importante que quiero enseñarles. De alguna u otra manera, Dios, en su inmensa misericordia y en su inmenso amor por Israel, le iba a dar su independencia y su libertad de la esclavitud. Lo iba a hacer una nación. Lo iba a hacer eso que tanto le había prometido y que tanto Israel estaba esperando. Y eso es extraordinario. Déjenme ver cómo voy paso a paso en este último párrafo de este capítulo, que para mí es el párrafo más importante. Vemos a un Israel que desde los tiempos de Jesús espera por su libertad. Viene el imperio romano, siguen gobernados por el imperio romano. Vienen los musulmanes y comienza su conquista y se apoderan y los toman como esclavos. Ahora hay una gran lucha para liberar de la esclavitud del islamismo la Tierra Santa y hacer de Israel una nación independiente, por fin una nación libre. Profecías, promesas, años y años y años y cientos de años de espera. Primera cosa que quiero enseñarles, la palabra de Dios, tarde que temprano se va a cumplir. En el caso de Abraham, cada promesa que Dios le dio se cumplió, aun cuando él ya no estaba en vida. Y es que nosotros tenemos que entender que muchas cosas que Dios nos ha dicho que va a hacer, quizá no las haga con nosotros, pero las haga con los hijos nuestros. Y si no con nuestros hijos, con los hijos de nuestros hijos. Pero de que Dios lo va a hacer, lo va a hacer. Si ha dicho algo para tu familia. No importa la cantidad de años que pasen, no importa el tiempo que pase. Puede que a ti se te olviden las promesas de Dios, pero a Dios jamás se le van a olvidar. Lo que Él ha prometido, lo va a cumplir. ¿Alguien puede escribir amén? Enseñanza número 1 de la independencia del pueblo de Israel. Número 2, ya les dije, sin importar el tiempo, la palabra de Dios se va a cumplir. Número 2, nunca sabes
que Dios vaya a usar para cumplir su palabra. Fueron esfuerzos de naciones, fueron esfuerzos de personas, fueron esfuerzos de personas que quizá ni qué interés tenían de que esas profecías se cumplieran. Mas sin embargo, Dios depositó algo en sus corazones para cumplirle esas promesas a su pueblo. Tú no sabes ni a quién Dios va a usar, y a veces ni siquiera te vas a imaginar a quién Dios va a usar para que lo que Dios te ha dicho se cumpla y se haga realidad en tu vida. Y es que ese es nuestro Dios. En algunas ocasiones yo les he dicho, usó burros, usó la quijada de un burro, usó un grito, el encender lámparas al mismo tiempo para confundir ejércitos. Utilizó a los mismos de un ejército para que entre ellos solos se pelearan. En la batalla del Armagedón solamente va a decir una palabra y todo mundo va a caer muerto con la sola palabra de Dios. En algunas otras ocasiones había algo más que hacer. Ni siquiera se imaginaban ellos quiénes iban a ser los causantes o quiénes iban a poner el granito de arena para el cumplimiento de la promesa de Dios. De la misma manera, personas que ni siquiera te imaginas, puede que sean las personas que Dios va a usar para poner su granito de arena para que la palabra de Dios se cumpla. Número 3, de la independencia de Israel y de la libertad prometida por nuestro Señor y por las profecías bíblicas. Aunque a ti se te haya olvidado la palabra de Dios o sus promesas, Él no tiene problemas de memoria. Eso está extraordinario. Puede que a ti se te olvide lo que Dios te ha prometido, lo que Dios te ha dicho, pero a Dios nunca se le olvida. Así pasaron, miren cuántos años pasaron, más de 1000 años, casi 2000, 1948. Y por fin las profecías se estaban cumpliendo, haciendo de Israel esa nación independiente. Quizá a muchos se les había olvidado la promesa. Quizá muchos ya habían perdido la esperanza. Quizá muchos pensaban que ya nada iba a suceder. Pero Dios muestra una vez más que Él cumple su palabra. Aunque se te haya olvidado, Dios te va a sorprender. Cuando menos lo esperes, vas a ver a Dios obrar cumpliendo su palabra y sus promesas. ¿Alguien puede escribir unas palmitas si todavía están ahí? ¿Sí? Ánimo, ánimo. No se me están durmiendo, ¿verdad? All right. Vamos adelante entonces. Ya quiero llegar a la reforma, a la época de la reforma, pero todavía nos falta un capítulo más, ¿ok? Capítulo 16. ¿Me siguen ahí? Sí, capítulo 16. Vamos adelante. Ánimo. Arriba esos ánimos. Desarrollo del monacato, el arte y la literatura medieval. Durante el siglo IV, como vimos anteriormente, se originó la vida monástica en las cavernas del norte de Egipto. Al principio del movimiento se desarrolló lentamente en Europa, pero en la Edad Media hubo un gran desarrollo del espíritu monástico, tanto entre los hombres como las mujeres. El número de monjes y monjas aumentó de una manera considerable, con resultados buenos y malos.
En el oriente, los primeros ascetas vivían aparte, cada uno en su propia caverna o cabaña, o sobre su pilar, pero en la Europa occidental formaban comunidades y vivían juntos. Al crecer estas comunidades fue necesaria alguna forma de organización y gobierno, y en el transcurso del tiempo surgieron 4 grandes órdenes, ¿ok? Hasta estos años nacen los monjes y las monjas, ¿ok? Formando comunidades solos o solas, sin casarse, ¿ok? Esto tú no lo ves en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, y es ahí donde nosotros ahora que entendemos, ahora que estudiamos la historia, sabemos en qué años nacen, de dónde vienen, de dónde se originaron muchas de las prácticas de la iglesia tradicional, ¿ok? Y aquí viene una. Aquí comienzan el hacerse monjas y monjes, ¿verdad? Formando comunidades, algunos viviendo solos. Se forma tradición y todavía lo vemos hasta hoy en día. Ahora, surgen cosas buenas y surgen cosas malas. Vamos a ver algunas de ellas, ¿ok? La primera de estas órdenes fue la de los benedictos, fundada por San Benedicto en el 529 después de Cristo. ¿Cuándo comienza? En el 529 aproximadamente. En Monte Cassino, a mitad de camino entre Roma y Nápoles. Esta orden llegó a ser la mayor de las comunidades monásticas de Europa y en su primer periodo promovió la cristianización y civilización del norte. Sus reglas requerían obediencia al superior del monasterio, la posesión de bienes y castidad personal. Esta orden era muy industriosa. Talaba bosques, sacaba y saneaba pantanos, labraba campos y enseñaba al pueblo muchas artes útiles. Muchas de las órdenes fundadas más tarde fueron ramificaciones de la orden de los benedictos y surgieron como consecuencia de ella. La orden de Cister surgió en el 1098. Procuraba fortalecer la disciplina benedicta que se estaba corrompiendo. Su nombre viene de Citeaux, en Francia, donde San Roberto la fundó. Pero en el 1112, San Bernardo de Claraval la fortaleció y organizó. Las cistercienses prestaron gran atención al arte, la arquitectura y en especial a la literatura, copiando libros antiguos y escribiendo muchos nuevos. Por ahí vamos bien. La orden de los franciscanos la fundó San Francisco de Asís en el 1209. ¿Ven a lo que voy? 1209. ¿Ok? La de cistercienses en 1112, la primera en el 512. Antes no existía, bíblicamente no existe, ¿ok? Este fue uno de los hombres más santo, devoto y digno de afecto. De Italia se esparció rápidamente por toda Europa y llegó a ser la más numerosa de todas las órdenes, ¿ok? Se dice que en la peste negra, la plaga que se esparció por toda Europa en el siglo XIV, más de 124,000 monjes franciscanos perecieron mientras prestaban ayuda a moribundos y enfermos. Por el color de su hábito llegaron a conocerse como los frailes grises. Esto fue algo bueno de la orden de los franciscanos. San Francisco de Asís, hombre temeroso, ¿ok? En la peste negra, los que prestaban los cuidados médicos, ¿quiénes eran? Los cristianos, ¿ok? Los que prestaban la ayuda, los cristianos. Tarea, escriban ahí por favor, tarea. Yo les voy a mandar el link en EP News para que ustedes se mantengan al pendiente. Ver el documental de la peste negra. No estoy queriendo traer más miedo con esta pandemia del coronavirus. Es para que ustedes tengan en panorama lo que fue la peste negra en Europa y la cantidad de mortandad que trajo. Y aún así los cristianos estaban haciendo su labor de iglesia.
Hoy en día es totalmente diferente. Los cristianos deberían de ser personas llenas de fe y sin temor, diciéndole al mundo y dándole esperanza, diciéndole al mundo el Dios tan grande que tenemos y dándole esperanza. Y en ocasiones somos los que más temor tenemos, y eso no debería de ser así. Con un virus que su tasa de mortandad es el 0.2%. Comparado a la peste negra, la iglesia dándole cuidado a la gente, especialmente esta orden de los franciscanos. Se queda de tarea para que pongamos en perspectiva lo que está sucediendo hoy y lo que estamos haciendo en las iglesias para reflexionar y lo que sucedió en la peste negra. ¿Okay? Los dominicos eran una orden española de Santo Domingo que Santo Domingo fundó en el 1215 y se extendió por todos los países de Europa. Estos se diferenciaban de las otras órdenes en que eran predicadores que iban por donde quiera a fortalecer la fe de los creyentes y se oponían a las tendencias herejes, siendo más tarde los más feroces perseguidores de los herejes. Por su hábito se les conocía como los frailes negros. ¿Ok? A esto, junto con los franciscanos, también se les llamaba frailes mendicantes, porque dependían para su sostén de las limosnas que recogían de puerta en puerta. Además de estas, había órdenes parecidas para las mujeres. ¿Ok? Muy importante eso. Todas estas órdenes de ascetas empezaron con los propósitos más nobles y las fundaron hombres y mujeres que se sacrificaban a sí mismos. Miren esto, empezaron por órdenes, por hombres y mujeres que se sacrificaban a sí mismos. Empezaron con un origen y una perspectiva y un propósito bueno, santo, sagrado, pero miren qué sucede después. ¿Ok? Reconozcamos algunos de los buenos resultados del monacato. Durante los siglos de guerra, casi de anarquía, había centros de paz y de quietud en los monasterios, ¿ok? Donde muchos que estaban en dificultad encontraban refugio. Ahí se forman los hospicios, ¿ok? Que son los refugios. Los primeros monasterios, tanto en Gran Bretaña como en el continente, promovieron la agricultura, algo bueno de eso. La construcción de caminos, ¿ok? Algo bueno también. Los monasterios han dado al mundo muchas de las obras religiosas más preciosas, tales como los cánticos de San Bernardo y la imitación de Cristo. Por Kempis, sin sus escritos históricos de la Edad Media, hubiera sido un verdadero vacío. Los monjes eran los principales maestros de la juventud, casi los únicos maestros. La mayoría de las universidades y escuelas desde la Edad Media surgieron en las abadías y monasterios, ¿ok? En la expansión del evangelio, los monjes fueron los primeros misioneros, ¿ok? Eso fue algo bueno. El monacato presentaba la vida célibe como la más elevada, la cual es falso y contrario a las escrituras. Obligaba a la adopción de la vida monástica e incontables millares de hombres y mujeres más nobles de su época. Los hogares y las familias no los formaron los mejores hombres y las mejores mujeres, sino por los de ideales inferiores. Aquí viene uno de los fracasos de la vida monástica, ¿ok? Presten atención a esto. Por una parte, todo lo que hicieron en la educación, la agricultura, la arquitectura, la escritura, al copiar libros, el cuidado a los necesitados, todo eso fue bueno y se le aplaude y se reconoce. Ahora vamos a ver el otro lado, el otro lado de la moneda, lo malo. Por miles de personas comenzaron a promover el celibato y se comenzaron a adherir las personas temerosas de Dios, las personas fieles a Dios, y comenzaron a unirse a estas comunidades sin darse en matrimonio. Eso formó una sociedad en decaimiento, porque los matrimonios estaban siendo formados por personas que no temían a Dios, por personas alejadas de Dios. Los mejores hombres y las mejores mujeres no se daban en casamiento.
De tal forma que las familias que se formaban eran familias que no temían a Dios. Eso condujo a la indisciplina, al lujo, a la ociosidad y a la inmoralidad. ¿Ok? Muchos conventos se convirtieron en lugares de iniquidad también. Cada nueva orden buscaba reformación, pero a la larga sus miembros degeneraban a los más bajos niveles de conducta. En un principio los monasterios se sostenían por la labor de sus ocupantes, sin embargo, en los siglos subsiguientes su labor casi cesó por completo. Otro decaimiento y otro cambio. El apóstol Pablo dijo que el celibato es un don, el abstenerse de mujer es un don. El dedicarse al ministerio sin casarse debe de ser por un don. Personas simplemente por dejarse llevar por la tendencia, digámoslo de esta manera, se convertían como parte de estas órdenes. Pero aún con sus deseos carnales y sexuales a flor de piel. Entonces, ¿qué sucedía? Se cometían los peores pecados dentro de estas órdenes: fornicaciones, abortos, asesinatos. Y eso empezó desde ahí hasta todavía en las épocas de la conquista. ¿Okay? Hay una ciudad de donde yo soy en mi país, se llama Morelia. ¿Okay? E hizo noticia que en un lugar donde había una parroquia, se iba a hacer una nueva construcción y se hicieron excavaciones. Y noticias como estas hay por todas partes del mundo. Al hacer esas excavaciones en parroquias, encontraron cadáveres, huesos, especialmente de mujeres, enterradas en las parroquias. ¿Por qué? Y no solamente de mujeres, sino de niños pequeños también. ¿Por qué? Porque un hombre o una mujer que se dedica al celibato sin tener el don, no puede contenerse. El don que habla el apóstol Pablo es el don de continencia, el de mantenerse sin mujer. Dios nos creó con deseo sexual para formar familias, porque la familia es la base de la sociedad. Cuando tú reprimes ese deseo, tarde que temprano va a salir. Ahora, como tú ya hiciste un pacto dentro de la orden, como tú ya firmaste un contrato dentro de la orden, como tú ya tomaste una decisión, lo que te queda es hacerlo a escondidas. Y lo que te queda es el abuso. Si ustedes me preguntan, pastor, ¿cuál es el peor problema de la iglesia tradicional hoy en día con todo lo que es la pedofilia? Es eso. El tratar de reprimir la sexualidad te lleva a las peores desviaciones sexuales que el ser humano puede imaginar. Ese es el lado oscuro y tenebroso de tratar de mantenerse en el celibato cuando no tienes el don de continencia. Para los que no entienden lo que significa desviaciones sexuales, van a darse cuenta de que desviaciones sexuales es homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, pedofilia. Esas son las más comunes y diría yo las peores. Entonces tú ves a estas personas cometiendo actos abominables en contra de Dios, como teniendo relaciones sexuales con animales para satisfacer sus deseos sexuales, como teniendo relaciones sexuales y cometiendo fornicaciones con las monjas, como teniendo relaciones con otros hombres, homosexualismo dentro de los monasterios. ¿Por qué? Por causa de deseos sexuales reprimidos. Pedofilia con feligreses, en el caso ya de parroquias y de sacerdotes. Desviaciones sexuales por causa de tratar de vivir un estilo de vida al cual no fueron llamados, al cual no tienen un don. Y eso ha sido la noticia de todos los días o los escándalos de siempre de la iglesia tradicional. El querer proteger a sus dirigentes, a sus predicadores, digámoslo de esta manera.
a sus líderes religiosos. De ahí viene todo. Totalmente contrario sería si permitieran algo que Dios estableció. Se puede servir a Dios teniendo una familia. ¿Vamos bien hasta aquí? Sin embargo, en los siglos subsiguientes, su labor casi cesó por completo y monjes y monjas se mantenían de las rentas de sus propiedades que aumentaban sin cesar y por las contribuciones que se imponían a las fuerzas, a las familias ricas y pobres, ¿ok? El robo, la estafa. En el principio de la Reforma, en el siglo XVI, los monasterios en todo el norte de Europa estaban tan degradados en el concepto del pueblo que los suprimieron universalmente, incluso obligaron a trabajar para su sostén a quienes vivían dentro de sus paredes. A este periodo se acostumbraba a llamar la Edad Oscura. Sin embargo, esos siglos dieron al mundo algunos grandes beneficios bajo la influencia directa de la iglesia. Durante la Edad Media surgieron casi todas las grandes universidades, en su mayoría establecidas por eclesiásticos. Ahí viene algo bueno, ¿ok? Que se desarrollaron de escuelas primitivas vinculadas con catedrales y monasterios, ¿ok? Universidades muy reconocidas que vienen de esa, en cuanto a la educación, algo bueno. En el mismo país y aproximadamente en la misma fecha empezó el desparcimiento del arte en Giotto en el 1298, seguido por una serie de grandes pintores, ¿ok?, de estas órdenes, escultores y arquitectos. En la educación le echaron ganas. Debe recordarse que casi sin excepción los primeros pintores usaron su arte para el servicio de la iglesia. ¿Okay? Sus obras, aun cuando ahora están en la galería y exhibiciones, se hallaban al principio en las iglesias y monasterios. ¿Ok? Entonces, en la educación y en el arte trajeron muchos avances en la iglesia medieval. ¿Ok? En cuanto a espiritualidad, pues, ¿qué les puedo decir? Ya con todo lo que hemos visto, hemos dicho todo. Decadencia, falta de doctrina, falta de espiritualidad, unos cuantos hombres que decidieron hacer algo bueno, iniciaron bien, pero que después lo que ellos iniciaron terminó mal. Para cerrar y para terminar, vuelvo y les repito lo que les dije la semana pasada. Hay un versículo que durante toda esta clase, durante toda esta materia debe de taladrar en nuestras mentes. El que crea que esté firme, mire que no caiga. ¿Ok? Si algo tienes que cuidar que no se va a cuidar por sí solo, es tu vida espiritual. Si algo tienes que poner como prioridad que no se va a llevar a cabo por sí sola, si no eres intencional, es tu vida espiritual. Tú tienes que ser intencional y cuidar todas y cada una de las áreas de tu vida, comenzando con la espiritual. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se vendrá por añadidura. La enseñanza que nos deja el estudio de hoy se la resumo a manera de conclusión en lo siguiente. Si hemos abandonado la esencia de la vida espiritual del cristianismo, volvamos atrás a nuestras raíces bíblicas. No permitamos que la sociedad, el gobierno, la cultura, el sistema, el estilo de vida nos domine como lo hizo con la iglesia en estos años. Seamos hijos de Dios, cristianos verdaderos, fundados y viviendo la palabra de Dios, el mensaje bíblico. Número 2, al momento de cuidar la vida espiritual, no descuidemos las otras áreas de nuestra vida. No descuides tu educación, porque si algo se le aplaude a la iglesia cristiana en la época medieval, es su educación.
Como cristianos hemos cometido el error de no darle la importancia de vida a la educación. Nos han criado con una mentalidad conformista en cuanto a la educación, donde decimos, mientras sepa leer, escribir y hacer cuentas, sumar y restar, con eso es más que suficiente. Y no debe de ser así. Debes de educarte. Número 3, en la rama de la educación, el hecho de que pongas en primer lugar tu vida espiritual no te quita que crezcas en cuanto a cultura y en cuanto a arte. Un cristiano debería de estar familiarizado con los pintores más famosos de la historia. Un cristiano debería de estar familiarizado con las obras literarias y los escritores más famosos, con los escultores más famosos, porque la mayoría de ellos nacen en esta época. La mayoría de ellos hicieron sus esculturas que hicieron historia, sus pinturas que hicieron historia, el arte que hizo historia, lo hicieron en monasterios o en iglesias. ¿Me siguen hasta aquí? Mi llamado hoy para todos ustedes es que nos demos un tiempecito, que dejemos a un lado por un mes tarea y reto, ¿ok? A ver cuántos lo aceptan. La tarea número 1 fue ver el documental de la peste negra. La tarea y el reto número 2 es, solo por un mes, aprovechen el tiempo que ven videos chistosos en Facebook para ver videos educacionales. Estudien y vean documentales de los pintores más famosos de la historia o de la humanidad y descubran. Nosotros los conocemos por nombre, pero en ocasiones no conocemos sus obras. Sabemos quién es Michelangelo, sabemos quién es Picasso, sabemos quién es pintor, pero no conocemos sus obras. Sabemos quiénes fueron escultores, quiénes fueron escritores, quiénes fueron inventores, pero no conocemos sus obras. Entonces, es muy importante que cada uno de nosotros de verdad hoy aceptemos este reto y ese tiempo que vemos videos chistosos o que vemos cosas que no nos agregan valor, utilicemos nada más un mes para educarnos. Veamos cuáles son las maravillas del mundo, cómo fueron creadas, cómo fueron construidas. Veamos cómo se formaron los imperios, cuáles fueron las grandes potencias, escultores, todo lo relacionado al arte, a la escritura, etcétera. Eso lo promovió la iglesia y nosotros no debemos de ser ignorantes en esto. Que a algunos de ustedes les da pereza quizá, pero vale la pena. Vale la pena que te encuentres con alguien que quiera hacerte sentir menos o hacerte ver inferior, pero que tú como cristiano tengas un amplio conocimiento en muchas áreas y en muchas ramas de tu vida. ¿Ok? Entonces hablé de la rama espiritual, la rama educacional, la rama intelectual y la rama en el arte. ¿Ok? Y ahora el área laboral. ¿Ok? Ellos en todo lo que hacían, recuerden, promovieron la arquitectura, promovieron la agricultura. Tienes que buscar crecer hoy en el área laboral. ¿Ok? Y me atrevería a ir más allá. Deberías de crecer en el área de los negocios también. Eso está en nosotros. Si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá en añadidura. Hay gente que cometió el error en esta época de vivir de otros, de obligar a otros y los explotaban para que les trajeran su provisión. No fue así al principio. Tú tienes que ser una persona trabajadora, tú tienes que ser una persona inteligente, una persona que depende de Dios, una persona que le pide a Dios, una persona que todo lo que emprenda prospera, siempre buscando valerte por ti mismo y bendecir a otros.
Esa es la clave. Nosotros existimos para bendecir a otros con el mensaje del evangelio, con la palabra de Dios, con los cuidados, con las oraciones por sanidad y aún de manera económica, bendecir a otros. Si Dios te bendice, es para bendecir. Y hoy me gustaría que no te conformaras, sino que entendieras que si buscas primeramente el reino de Dios y cuidas la parte más importante, todo lo demás vendrá por añadidura, pero no descuide las demás áreas. Crece en lo que tú haces, crece en tu profesión, crece en tu negocio, que seas un experto en lo que tú haces, edúcate cada día más, aprende cada día más. Toma nuevos cursos cada día, saca más certificados cada día, comienza nuevos negocios. Cualquier idea de negocio que tengas, no solamente la dejes en tu mente, sino llévala a la práctica. Nosotros soñamos muchas cosas, pero comenzamos muy pocas. Y lo que vemos en estos hombres de Dios, como Francisco, como todos los que comenzaron estas órdenes, es que tenían un sueño, pero ese sueño lo llevaron a la realidad. Hicieron algo al respecto para comenzar. Decidieron comenzar y comenzaron ya hoy, comenzaron ya mañana. No dejes que tu vida se vaya en solamente ideas, en solamente sueños vagos. Llévalo a la práctica. Si quieres ser maestro, si quieres ser predicador, si quieres ser misionero, si quieres ser empresario, si quieres ser profesional, lo que quieras ser, comienza a educarte ya, comienza a prepararte ya, comienza a crecer ya en todas las áreas, especialmente en el área espiritual. Esas son las enseñanzas de manera resumida que nos deja esta clase y estos capítulos que hemos leído, donde estas órdenes se convirtieron en expertos en estas áreas, en el área profesional, como arquitectos, como agricultores, como en el área educacional, formando las mejores universidades, en la medicina, en el arte, como pintores, escultores, escritores. No dejemos eso a un lado, ¿ok? Un cristiano también puede ser una persona culta. Y ese es el llamado de hoy en día a la iglesia de Cristo. Puedes ser una persona culta si tú te lo propones. Puedes ser una persona experta en tu área si tú te lo propones. Puedes ser un gran negociante, una gran persona de negocios si tú te lo propones. Solamente es que cuides primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Amén. Que Dios me los bendiga. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Yo espero que estén ahí despiertos. Nada más veo aquí en el ojito las personas que están conectadas y yo espero que me estén escuchando con atención y que de verdad nos llevemos en el corazón estas enseñanzas y que lo que comencemos entendamos que va a crecer. Todo lo que tú empiezas tiende a crecer. Ellos empezaron con unos cuantos hombres temiendo a Dios, queriendo hacer las cosas bien, y creció. El único cuidado que tienes que tener es que cuando crezca se mantenga en la línea correcta, agradando a Dios y honrando a Dios. ¿Ok? Que Dios me los bendiga. Bendiciones a todos. Un abrazo. Nos vemos el domingo para celebrar el Día del Padre. Tenemos regalitos para los papás que estén conectados. Tenemos regalitos también. Van a entrar al sorteo los que estén conectados y los que estén también en la audiencia en persona. Va a ser un gran día. Va a ser un día de celebración. Felicidades, papás. Las mamás no serían mamás sin nosotros.
¿Qué me queda decir? No, si al final se celebra de manera más grande a las mamás. Tenemos que ponerle crema a nuestros taquitos. Nosotros, las mamás, no serían mamás sin nuestra ayuda, sin la bendición que Dios nos ha dado de ser papás y de poner nuestro granito de arena para que la mamá sea mamá, ¿ok? Para que nuestros hijos hayan venido a esta tierra. Recuerden que herencia de Jehová son los hijos, cosa de gran estima. No importa la etapa que estén pasando tus hijos, disfrútalos. Si son pequeños, disfrútalos. Si están en la etapa de la rebeldía, disfrútalos. Ora por ellos, pídele a Dios, haz lo que humanamente tengas que hacer. Lo demás ponlo en las manos de Dios, pero que nunca se te olvide que son herencia de Jehová y cosa de gran estima. ¿Ok? Es el más grande privilegio que tenemos, ser papás y ser mamás. Que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Les amo, les extraño. Nos vemos el domingo con la ayuda de Dios. Vamos a celebrar en grande. No saben qué mal me siento de no poder conversar con todos, de no poderlos saludar, de no poderlos abrazar a todos. Es mejor mantener la distancia por el momento, pero sepan que les amo, que les extraño y que cualquier cosa que necesiten, no duden en llamarme. Tienen mi número de teléfono. Por teléfono siempre voy a estar disponibles para ustedes. Si no les contesto, déjenme un mensaje de voz, mándenme un mensajito de texto y yo les regreso la llamada. Nunca voy a estar demasiado ocupado. Si ustedes necesitan, quizá no les pueda llamar a todos, pero si usted me necesita, siempre voy a estar disponibles para ustedes, ¿ok? Que Dios me los bendiga y ánimo.